se ve nada. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos más, dado que son pocos, y comenzamos en 5, ¿les parece? Perfecto. Bueno. Bueno, algunos más se conectaron. Si quieren vamos empezando ya, para no perder tanto tiempo. Tuvimos que implementar esta modalidad, lógicamente por el tema del gas en la facultad, los fríos. No sé si hubo una resolución, pero estaban resolviendo hoy a la tarde volver a la modalidad virtual, porque no se sabe cuándo va a terminar esto, ¿no? O cuándo se va a arreglar. Pero bueno, esperaremos a ver si hay alguna novedad por parte de la facultad para ver si podemos retomar la semana que viene ya las clases presenciales. Eso ustedes tienen conocimiento, se los van informando, ¿no? Sí, estaban reunidos hoy, Hoy ahora estaban. va, en este momento, y no sabían bien qué iban a hacer todavía. Bien. Y dispusimos esto porque la otra vez hubo muchos problemas también con otra materia, por las heladas, por la falta de gas en la facultad. La verdad que es medio tortuoso para todos, ¿no? Pero bueno, veremos qué resolución se adopta hoy en el Consejo Académico y estaremos a lo que suceda, ¿no? Bueno, mientras tanto vamos avanzando un poco para no perder la clase, igual queda grabada esto, así que los que no pudieron asistir
podrán verla. Habíamos visto, bueno, el 186 entero, ya saben más o menos cómo funciona esta conducta delictiva. Me interesaba destacar, y creo que terminamos con esto, cómo se estructuran los delitos contra la seguridad pública, ¿no? En cada uno de los capítulos hay una figura básica, por lo general digo, contemplada como una forma de conducta peligrosa, y a partir de ahí, a partir de la figura básica, se van agravando las penalidades de acuerdo a los resultados. En este caso, conforme exista una lesión de carácter material a determinados bienes, digo en este caso en el 186, que es lo que habíamos visto, a determinada calidad de bienes, o a las personas, ya sea por su puesta en peligro o por la destrucción de la vida, es decir, la consecuencia inmediata. Todo esto ya lo hemos visto. Esta es la primera forma punitiva: causar incendio, explosión, inundación, de modo que hubiera peligro para los bienes en general, ¿no? Un peligro común para los bienes en general. Esta es la construcción de la figura básica sobre la base, valga la redundancia, de un peligro. Y a partir de ahí, en los 5 incisos, se va agravando o graduando la penalidad de acuerdo a los bienes en juego. Lo reitero porque se repite a lo largo de todo este título séptimo, para entender la estructura de los tipos penales y el sentido del bien jurídico tutelado. No obstante eso, es importante remarcar, y ahora vamos a entrar en la figura del artículo 187, que es el estrago propiamente dicho, donde acá se cambia el orden de las cosas. No está mal, no está mal, ¿eh? Dentro de todo se respeta la técnica legislativa, más allá de alguna crítica de Soler. Creo que no, creo que está bien, por lo siguiente. El artículo 187 es el estrago propiamente dicho. El anterior son peligros de estrago. Es decir, se castiga el incendio, la explosión, inundación, por el peligro que generan, para evitar un estrago. Acá se castiga el estrago propiamente dicho. Si no lo tienen a mano, se los leo. Dice el artículo 187, incurrirá, según los casos se refiere a las hipótesis del artículo anterior, en las penas establecidas en el artículo precedente, el que causare estrago por medio de sumersión o varamiento de nave, derrumbe de un edificio, inundación de una mina o cualquier otro medio poderoso de destrucción. Este es el estrago propiamente dicho. Acá, en principio, no se advierte una puesta en peligro, sino que el delito consiste, la conducta típica, en causar un estrago. ¿Qué es un estrago? Un daño de grandes proporciones. Un daño significativo. Por ahí esto les puede resultar más fácil. No sé si los perdí. ¿Me ven ustedes? Sí. Sí, sí, perfecto. Esperen que les comparto la pantalla. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, excelente. Muy bien. Sí. Perfecto. Acá tenemos, esto le puede resultar más fácil a usted. ¿Qué hay aquí entonces? La acción típica consiste en causar un daño de grandes proporciones. Esto es un estrago, un daño significativo, que tenga una importancia tal que traspase lo que es nada más o meramente un simple daño a la propiedad de alguien en particular. Pero no se agota ahí el tipo penal, sino que ese daño debe provenir de un medio, como por ejemplo
la sumersión o el varamiento de una nave, estamos hablando en el sentido naval, ¿no? De una nave. Sumersión significa el hundimiento y el varamiento cuando encalla una nave. O puede provenir del derrumbe de un edificio, de inundación de una mina o de cualquier otro medio poderoso de destrucción, como avalanchas, aludes, etcétera, etcétera. Sí. ¿Por qué decía que se invierten un poco los roles entre el daño y el peligro? En el artículo 186 la figura viene a decir lo siguiente, en el anterior. Vamos a castigar el incendio, la explosión o la inundación porque genera un peligro de importancia, de magnitud, un peligro común para los bienes de las personas, que puede generar o causar un daño, un estrago de grandes proporciones. Acá a la inversa, como si quisiera decir, también cuando hay un daño, no cualquiera, sino de un daño de grandes proporciones, se genera un peligro para los bienes. Pero esta vez nace no ya de una situación objetiva, como la anterior, sino que nace a partir de un daño. Daño, en el sentido de estrago, más peligro, es igual a la figura del 187. En el anterior, en el 186, bastaba la puesta en peligro. Acá no. Acá se requiere primero un daño, que ese daño sea de grandes proporciones, a punto tal de generar un peligro para el bien jurídico tutelado. ¿Por qué les decía que por ahí la crítica de Soler no es del todo acertada? Porque es verdad que desde el punto de vista de la acción, de la conducta típica, es de una figura de resultado. Requiere la causación efectiva, material, de un estrago. Pero desde el punto de vista del bien jurídico, sigue siendo un delito de peligro, porque precisamente a través de ese daño significativo se pone en riesgo los bienes o la vida de las personas. Es como una ecuación inversa a la anterior. ¿Se entiende? En la primera existe un medio utilizado como el incendio, la explosión o la inundación que genera un peligro común. Ahora, cuando se trata de un daño, no cualquiera es delictivo en los términos de este título, sino cuando ese daño genera un peligro común para otros bienes. ¿Y esto de dónde surge? Lógicamente de la utilización de ciertos medios de comunicación, como en el caso de la nave, ¿no? O sea, supone que si se produce, el tipo penal supone que si se produce un daño significativo de la nave a punto tal que se hundió, lo que se va a castigar no es el daño a la estructura material en sí, sino el peligro que generó para los bienes, cosas o personas transportadas. Lo mismo con por el derrumbe de un edificio. El derrumbe de un edificio tiene que ver con esto. Cuando se derrumba un edificio, eventualmente puede haber alguna lesión a la propiedad privada. Pero acá no se castiga eso. Lo que se castiga es que si pasamos por la calle cuando se derrumba el edificio, lógicamente corremos un peligro. O si tenemos el coche estacionado en la puerta o la casa de al lado. En fin, el derrumbe del edificio es un daño, pero genera un peligro. Esto es lo que se castiga. La generación de peligro a través de un daño, no cualquiera, sino un daño de trascendencia. Por eso cuando hablamos de derrumbe de un edificio, estamos hablando de aquellas construcciones destinadas a ser habitadas por el ser humano, tiene que ser de significación. Se cae una parte poco significativa, se le voló una chapa, una teja al edificio de al lado, evidentemente no es un daño de grandes proporciones por más que haya puesto en peligro la vida de alguien. El derrumbe de un edificio puede ser total o parcial, pero en el sentido indicado. Tiene que ser de partes significativas cuando es parcial, como para decir que puede generar un peligro común indiscriminado.
Y esto la jurisprudencia lo ha tomado, por ejemplo, en los casos de derrumbes de balcones, con personas sobre él, o por la ubicación del edificio y el peligro generado. Aun cuando más que nada lo hizo al tratar la tipicidad culposa en el artículo 189, pero de todas maneras eso no le cambia el sentido, ¿no? Yo leí que otro de los medios poderosos de destrucción que generan peligro, y por eso se castigan, es la inundación de una mina. Y lo leí de corrido. Esto es, si lo tomamos así, el anegamiento de aquellos lugares, por la acción del agua, de aquellos lugares destinados a extraer minerales. ¿No es cierto? La inundación de una mina. Estaba tomado del código alemán, donde había una mayor protección para ese tipo de supuestos por la cantidad de gente que trabaja, por las debilidades en la estructura, los movimientos tectónicos, en fin, por una serie de circunstancias se consideró incorporarlo expresamente al código. Nuestro código lo siguió en el mismo sentido, pero no sé si tienen algún código a mano o si lo pueden ver de alguna página de internet. En algunos, luego de la inundación, figura una coma. Algunos lo tienen, otros no, depende de la edición, ¿no? Fíjense si alguno lo tiene de corrido o con coma después de la inundación. Igual no importa demasiado, por lo menos para lo que estamos hablando, ¿no? No es necesario. En el mío está de corrido, no tiene De ninguna corrido. coma. En el mío no, al contrario, tiene En el coma. mío tiene una coma también. Bien. ¿Qué es lo que corresponde? Una coma. Ustedes me dirán, pero esto le cambia el sentido a la frase. Porque ahora habría que leer que comete este delito el que causa un estrago por medio de sumersión o varamiento de nave, por el derrumbe de un edificio, por inundación o por una mina, es decir, por un artefacto explosivo. Fíjense el cambio de sentido que le da la coma a la redacción típica. La coma existe, fue introducida por la fe de ratas. La fe de ratas al Código Penal, aparece la coma sin ningún tipo de explicación. Pero le cambia el sentido. Una cosa es la inundación de una mina y otra inundación o una mina. Lo transforma en un medio poderoso de destrucción. Por eso dice Soler jocosamente la coma más poderosa de la historia legislativa. De modo tal que ustedes preguntarán, bueno, ¿y cómo leemos nosotros? Para algunos autores no hay que prestarle atención a la coma. Hay que seguir leyendo como antes. Otro dice, no, un momentito, si es ley, porque está en la fe de rata, hay que darle una interpretación. Ahora, ¿qué interpretación le podemos dar si inundación está repetida en el artículo 186? ¿No era que el solo hecho de inundar estaba previsto en el artículo 186? Lo volvemos a repetir acá. Y mina como artefacto explosivo no deja de ser una explosión, que también está contemplado en el artículo anterior. Nos quieren volver locos con esto. Ponemos la coma, no ponemos la coma, cómo lo leemos, cómo lo interpretamos, se superponen los tipos penales. Bien. Coincido en que si la coma está, porque es ley, hay que respetarla. Ahora, ¿qué sentido podríamos darle? Por ejemplo, en el caso de la inundación, va a haber un delito que encuadra en el artículo 186 cuando el uso o el anegamiento del agua de determinados lugares por acción del agua genera un peligro común para los bienes o las personas. Ahora, cuando a la inversa de esa inundación se causa un daño de grandes proporciones que trae aparejado otro peligro, lo aplicable será el artículo 187. Y lo mismo podríamos decir con la explosión. A los fines prácticos,
es indiferente, porque la penalidad es la misma. A los fines técnicos o académicos no es lo mismo. Entonces, el único sentido, creo yo, más o menos compatible con ambos significados, sería este que les di. Como si la inundación del primero, por ejemplo, fuera a través de un proceso gradual, lento, se llega a generar la inundación. Mientras que en este, al contrario, fuera una inundación de carácter impulsivo, abrupto, que genera el peligro común. Todo depende de dónde esté el peligro. Si el peligro está antes del daño, sería 186. Si el peligro surge con posterioridad a la inundación o a la mina, entonces aplicaríamos el 187. No obstante, destaco que hay diferentes interpretaciones en ese sentido, como les decía, ¿no? Bien. Desde el punto de vista de la acción es un delito de resultado, o sea que necesitamos un daño en primer lugar. Pero como les decía que desde el punto de bien jurídico es un delito de peligro, es necesario además que el bien jurídico tutelado se haya visto en esa situación. Por lo tanto, el delito se va a consumar no cuando se produce el daño, sino cuando se produce el peligro, como todos los delitos de peligro. En esto creo que asiste razón a Soler cuando dice, es un delito de peligro, sigue siendo un delito de peligro concreto, un delito de peligro concreto, pero construido sobre la base de una acción típica dañosa. Es un delito de peligro construido sobre la base de un daño. ¿Se entiende? En esta figura hay daño más peligro. ¿Cuándo se consuma? Cuando se produce el peligro, no cuando se causa el daño. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bien, esto es a grandes rasgos. Después ustedes, si quieren, lo estudian de cualquier texto. Muy bien, entonces tenemos 186, una figura de peligro, el tipo básico, generar un peligro común, se va graduando la penalidad de acuerdo a las circunstancias y a los bienes en juego, como todas las figuras de los delitos contra la seguridad pública o seguridad común. En el artículo 187, cuando ya se ha ocasionado un daño de grandes proporciones que genera un peligro, y completa, por decirlo de alguna manera, la tipicidad dolosa de esta primera parte, el artículo 188 del Código Penal, que puede dividirse en dos partes. La primera, que se llama tradicionalmente rotura de dique, y dice así: el que destruyendo o inutilizando diques u otras obras destinadas a la defensa común contra las inundaciones u otros desastres, hiciere surgir el peligro de que esto se produzca. ¿Sí? Ahí les pongo algunas características que les pueden ser de utilidad. Destaco que no es una tentativa de inundación, esto es una figura autónoma, no tiene nada que ver, es decir, como si el Código Penal dijera, bueno, estamos hablando de inundación, explosión, estamos hablando de desastre, de estragos, vamos a castigar también la puesta en peligro de aquellas obras que están establecidas a los fines de evitar la producción de un desastre cualquiera. Pues si yo rompo un dique, lógicamente existe el riesgo de que se genere una inundación. ¿Se entiende? Acá lo que se protege, lo que se tutela, es la obra material. Por eso se lo castiga. Y como se trata de la posibilidad de causar un peligro, la penalidad es bastante inferior a la que estamos viendo, ¿no? De 1 a 6 años. Este es el sentido de ser. Acá se castiga eso. Lo que se castiga son las acciones
que atentan contra las obras que están dispuestas para prevenir o que sirven de defensa común contra cualquier desastre. Lo del dique es simplemente ejemplificativo, no solo se tutela el dique, sino cualquier otra obra destinada a la defensa común contra los desastres, como pueden ser las plataformas montañosas, esas barreras que se colocan a modo de prevención, en fin, cualquier obra que esté destinada a la prevención de un desastre mantiene su intangibilidad. Cuando se la pone en riesgo, cuando se intenta destruirla o inutilizarla, aparece esta figura. ¿Por qué? Porque hace surgir inmediatamente el peligro de la inundación o el de desastre. ¿Se entiende? Pero acá lo que se protege es la obra. Ahí cuestiona un poco la acción típica, ¿no? Esto no aparece demasiado en los libros, es una cuestión de carácter personal. ¿Por qué lo digo? Si nos preguntamos cuál es la acción típica, ¿ustedes qué me contestarían? La puesta en peligro, ¿Por qué? porque así lo dice dice el que quisiere poner en peligro. ¿Qué utilizás para llegar a esa conclusión? ¿Qué herramienta utilizás? Un Además de la análisis reflexión. semántico. Comparativamente, hay alguien que tiene abierto el micrófono. Comparativamente con otras figuras penales. Está muy bien lo que decís, comparto. Pero ¿en qué nos basamos? Por ejemplo, si el tipo penal dice el que matare al otro, ¿cuál es la acción típica? Matar. Dale. Matar. O sea, y si hablamos del hurto, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, etcétera, etcétera, ¿cuál es la acción típica? Apoderarse. Apoderarse legítimamente. Vale decir que podemos asegurar que en los tipos penales de nuestro sistema, la conducta típica está expresado en un verbo, en tercera persona, en infinitivo, matare, apoderare, termina en are, ¿no es cierto? ¿Sí? Mientras que los medios comisivos no utilizan verbos sino un gerundio, destruyendo, inutilizando. ¿Se entiende? La acción típica no es destruir o inutilizar, porque si no, así lo habría dicho el texto legislativo. Sin embargo, dice otra cosa. El actual texto del Código Penal, en el actual texto del Código Penal, es verdad, a mi juicio, el delito consiste en hacer surgir un peligro de desastre. ¿Cómo? Destruyendo o inutilizando diques u otras obras destinadas a la defensa. Cuando se utiliza un gerundio como destruyendo o inutilizando, nos está indicando el tipo penal que ese es el medio comisivo, no la acción típica. No se confundan, porque hay autores que señalan lo contrario. Dicen que la acción típica es destruir o inutilizar diques, haciendo surgir el peligro de que se produzca. No, eso es lo que debería ser, lo que fue en algún momento y debería ser, pero no es lo que dice el tipo penal. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Esto me parece importante porque tenemos que tener un criterio unificador para la interpretación de los tipos penales. Si decimos que la conducta típica está expresada en un verbo en infinitivo, después no podemos decir que en este caso es un gerundio y no el verbo. Lo mejor, no hay duda, sería modificar el tipo penal y volver a la vieja redacción, que decía, el que destruyere o inutilizare diques
u otras obras destinadas a la defensa común contra las inundaciones, haciendo surgir el peligro de que esto se produzca. ¿Se entiende? Y esto tiene importancia, sí, tiene importancia, porque la acción típica, al ser hacer surgir el peligro, sin una duda tiene que estar dentro de lo que es el tipo subjetivo por parte del autor. O sea, el autor debe haber querido, en cierto modo, hacer surgir el peligro, ¿no? Yo no vamos a decir que no, lo que quería era destruir el dique nada más, o inutilizarlo, sino que el tipo subjetivo debe incluir esa puesta en peligro efectiva, concreta, hiciere surgir. Así lo dice el texto. Cuando tiene este tipo de redacción, hiciere surgir, es porque efectivamente lo está requiriendo. No habla de la posibilidad de que surja un peligro, no, no. Hiciere surgir, es decir, un delito de peligro concreto. Pero es verdad lo que decía Soler, ¿no? Que se trata de una extraña figura psíquica desde el punto de vista intelectual, que exige nada más que una intención dirigida a crear un peligro que se detenga en el peligro, aun cuando para él sea un evento preterintencional, ¿no? O sea, esto genera toda una complejidad interpretativa, pero es muy difícil que desde el punto de vista subjetivo alguien diga, mire, lo único que quería era hacer surgir un peligro de desastre. Por eso estaba destruyendo el dique. Bueno. Ahora, la ley utiliza dos modos comisivos, medios comisivos, destruyendo o inutilizando. ¿Cómo hay que entenderlo esto? La destrucción tiene que ser, al igual que la inutilización, de algo que tenga que ver con el funcionamiento, o mejor dicho, con el mal de funcionamiento del dique o de la obra, con capacidad e idoneidad para provocar el peligro de que se produzca esa inundación. Vamos a hablar del dique para no repetir tanto. Si yo voy con un martillo al dique San Roque en Córdoba y le empiezo a aplicar golpe de martillo en la estructura de afuera y me detiene la policía y me dice, ¿qué está haciendo? No, mire, quería destruir el dique y para hacer surgir el peligro que se produce. Me va a decir, con un martillo va a ser medio difícil. No sé si todos los conocen, pero es una obra monumental como tantas otras, ¿no? ¿A qué voy con este ejemplo absurdo? A que la destrucción, total o parcial, tiene que ser de idoneidad tal como para hacer surgir el peligro que reclama la figura. No cualquier daño ínfimo puede ser generador de esta situación. Lo mismo pasa con la inutilización. Una cosa es la destrucción, que tiene que ver con lo material del dique, con la estructura material. Protege acá la intangibilidad de eso. Mientras que en la inutilización no es necesario destruir la materialidad de la cosa. Basta con hacer inservible, de algún modo, los mecanismos de su correcto funcionamiento. Por ejemplo, cerrando o abriendo las compuertas que tienen que ver con el nivel mayor o menor del agua, en el caso del dique, o esto trasladado a otra obra. En donde, entonces, en síntesis, la destrucción o el destruyendo se refiere a la materialidad de la obra y la inutilización a su funcionamiento correcto y regular. Por supuesto, con las mismas características de gravedad e idoneidad suficiente. Si cierro una canilla del dique, que lo único que hacía era abastecer el baño de los obreros o de los empleados administrativos que allí trabajan, no podemos decir que hubo una inutilización del dique. Tiene que tratarse de una conducta idónea de gravedad suficiente como para hacer surgir el peligro de que se produzca una inundación. Bien. Fíjense, acá hay una tutela reforzada de la obra, de una obra en particular, tendiente a evitar que se produzcan los peligros, tendiente a evitar que se produzcan los estragos. Pero no es una figura que contemple un estrago,
o un peligro de estrago, sino solo desde ese punto de vista remotamente. Acá no estamos hablando de estrago, sino de una protección a una obra que por su importancia puede generarlo, ¿no? Muy bien. La segunda parte es como si se colocara esta vez cuando ya hay un estrago en curso. La segunda parte del artículo 188. No se castiga un estrago tampoco, sino una conducta que impide su extinción o la defensa contra ella. ¿Qué dice el tipo penal? La misma pena, es decir, de 1 a 6 años, se aplicará al que para impedir, fíjense cómo está redactado, es importante, para impedir la extinción de un incendio o las obras de defensa contra una inundación, sumersión, naufragio u otro desastre, sustrajere, ocultare o hiciere inservibles materiales, instrumentos u otros medios destinados a la extinción o a la defensa referida. Concretamente, ¿de qué se trata esto? De una conducta que desde un punto de vista subjetivo muy fuerte, el autor dirige durante el curso, ya vamos a ver, pero en principio durante el curso de un desastre, a impedir que se extinga. Vamos a hablar de incendio para hacerlo más fácil. Puede ser cualquier otro, pero hablemos de incendio. Claro, de esta manera, en cierto modo, contribuye a la acción dañosa del incendio, porque no deja o no permite, al menos desde su intencionalidad, que se extinga ese incendio declarado. ¿Se entiende? El primer párrafo va a proteger determinadas obras y en esto la conducta de aquellos que, comenzado un incendio u otro desastre, impiden, o por lo menos tienen esa finalidad, de que se extinga. ¿De qué modo? Sustrayendo, ocultando o hiciera inservibles los materiales o los instrumentos destinados a su extinción. Para que se entienda, les pongo un ejemplo. Producido un incendio, si uno de nosotros va por la facultad descargando los matafuegos, con esa idea, ¿no? Está incurriendo en esta ilicitud. ¿Por qué? Porque es una manera de contribuir a la expansión del incendio y evitar que éste sea extinguido. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto en líneas generales como presentación de la figura, pero tiene algunos condimentos que me parece son muy importantes. En primer lugar dice, lo importante como siempre les digo es analizar la letra de la ley. El que para impedir la extinción de un incendio, el que para. ¿Qué significa eso? ¿Alguno que me pueda decir? Que hay una ultra intención. Perfecto, perfecto. En realidad se trata, más técnicamente, de un elemento subjetivo del tipo, distinto del dolo, de carácter volitivo. ¿Sí? Cada vez que en un tipo penal vemos el que para, el que con el propósito, el que con el fin de, todo eso me indica una alerta. Esa alerta está constituida por un elemento subjetivo del tipo, distinto del dolo, de carácter volitivo, también llamado ultraintencionalidad. No sé si muy técnicamente, pero está muy bien igual. Esto me genera dos consecuencias, el hecho de tener un elemento subjetivo del tipo de carácter volitivo. ¿Cuáles son? Que solo es compatible con lo directo. Muy bien, perfecto. La primera es solo compatible dolo directo. No hay posibilidad de dolo eventual. Muy bien. La segunda,
negativa, diría. No es necesario, en el caso que estamos viendo, que se haya logrado el propósito que persigue el autor, en este y en otros delitos. En otros delitos que contengan un elemento subjetivo de la misma clase, ¿no? Entonces indica dos consecuencias. Primero, solo dolo directo. Segundo, no es necesario para su castigo, para su encuadre típico, que se haya logrado el objetivo propuesto por el autor. O sea, se aplica la pena independientemente que lo logre o no. Por eso se llaman de resultado cortado, ¿no? Esta clase de delitos también. No espera el resultado, lo corta antes la conducta y el legislador castiga el solo hecho de emprender la conducta con la finalidad, aun cuando no ocasione el resultado pretendido. Muy bien. Esto es lo primero que vemos. Después vemos que se trata de un tipo complejo alternativo. No sé si se los puse, pero bueno, ustedes lo pueden extraer de cualquier texto. Un tipo complejo alternativo, compuesto por las acciones de sustraer, ocultar o hacer inservible. Son 3 acciones. Ya sabemos que los tipos complejos alternativos no requieren la realización de todas las acciones previstas en el tipo, basta la realización de una sola para que quede perfeccionado el tipo penal. Y es más, la realización de más de una de las acciones no multiplica el delito. No hay un concurso delictivo si el autor, por ejemplo, sustrae y hace inservible. Es solo una acción, por más que se repitan las 3, porque es un tipo penal complejo alternativo. No hay multiplicidad de conductas. Por otro lado, y en base a lo que hemos visto, vimos que alguien intenta impedir, a través de la sustracción, no dice apoderamiento ilegítimo, ojo, sino que habla de sustracción, no es lo mismo. Hay que prestar, les dije yo, cuidado a las palabras. Bueno, con lo cual no necesariamente se da un hurto cada vez que hay una sustracción. Ahora seguimos. Respecto de eso. Acá sustracción debe entenderse por quitar de la esfera de custodia. Es decir, aquella persona que tiene a cargo ese material, instrumento u otros medios que normalmente están destinados o para cualquiera, no lo puede tener a su disposición, porque se lo han sacado de la esfera de custodia, del lugar donde debía estar y donde, en ese lugar donde ejercía la posibilidad de uso inmediato. Pero no hay que confundir con apoderamiento. Sustracción queda fuera de la esfera de custodia, pero ¿qué le falta para que sea apoderamiento? Precisamente. Posibilidad de disponer de la cosa. Exactamente, muy bien. En la ocultación, fíjense, no hay una posibilidad de dejarlo fuera de la esfera de custodia, sino todo lo contrario. Está dentro de la esfera de custodia de su titular, voy a hablar de titular, pero en el sentido que le hemos asignado, sino que aún dentro de la esfera de custodia lo coloca en un lugar diferente de modo tal que el sujeto no lo encuentre, pero no sale de la esfera de custodia. ¿Podría ser el caso del matafuego, no sé, esconderlo abajo de una escalera, por ejemplo, Sí, claro. en vez de en el cartel? Sí, claro. Colocarlo, qué sé yo, entre una... Lo importante es que haya una ocultación, que alguien no lo pueda encontrar. O directamente lo hace inservible, por ejemplo, descargándolo, rompiéndole las manijas o el gatillo ese que tiene, o la rosca para funcionar. En fin, de cualquier manera que no sirva para la función que tiene que servir en el momento adecuado. Pero bueno, en base a esto, vamos a suponer que estamos en la facultad, hace mucho frío en la facultad, terminamos la clase, no hay casi nadie, y digo, yo personalmente, esta facultad ya me tiene harto, ni siquiera ponen gas, esto lo digo en broma, por supuesto. Todos sabemos la complejidad que
que existe en este momento, ¿no? Lejos de mi ánimo está reprocharle algo a alguien. De hecho, en mi edificio tenemos el mismo problema y estamos sufriendo algunas consecuencias de esto. Pero bueno, al margen de los temas personales, vamos a suponer que yo digo, me tiene cansado esta facultad. En esas circunstancias me quedo solo. Digo, voy a aprovechar y voy a descargar todos los extinguidores que hay en todos los pisos. De modo tal que cuando se produzca un incendio, no lo puedan apagar. Muy bien. Cuando bajo, al día siguiente me entero que había cámaras de seguridad. Viene la policía y me detiene el doctor Tase y dice, usted está imputado del artículo 188, segundo párrafo. ¿Tiene algo que decir? Sí, la verdad, reconozco que yo actué para impedir la extinción de un incendio y lo que hice fue hacer inservible el material destinado a su extinción. Bien. Ustedes son el jurado, ¿qué dicen? ¿Cometí el delito o no? Parece muy fácil, Sí. ¿no? No, Sí, claro. profe, porque dice para impedir la extinción. Tiene que haber una extinción, tiene que haber un peligro ya iniciado, ¿no? No, porque no era que es un tipo complejo. Sí. Por eso, no tiene que haber no tiene que ocasionarse un peligro. Con el solo hecho de haberlo hecho inservible, ya si tuviste la voluntad de que fuese para que no se pueda apagar un incendio, por ejemplo, ya estaría. Es Ya otro estaría dentro del compañero juego. que no escuché, pero está orientado, pero no ha sido del todo técnico. Creo que lo que quiso decir es que acá hay un elemento circunstancial de tiempo implícito dentro del tipo penal. ¿Cuál es el presupuesto de aplicación? Que el peligro, mejor dicho, el desastre, esté en curso. Este es un delito que solo puede cometerse desde que comienza ese desastre, desde que comienza el incendio. Cuando digo desastre, vamos a poner el título, el ejemplo del incendio. Desde que comienza hasta que se extingue. Solo en ese periodo de tiempo puede cometerse este delito. En el ejemplo que yo les di, a lo sumo, me podrían decir, tiene razón, doctor Tasso, usted no cometió este delito, sino otro. ¿Cuál? Vamos que tenemos que estar más afilados, queda poco, ¿eh? Fíjense, si recuerdan el ejemplo, agarré y descargué todos los extinguidores. Lo hice con toda la intención de impedir la extinción de un incendio en el futuro. Alguien me dijo, no, este delito solo se comete desde que comienza el incendio hasta que termina. ¿Que me voy a mi casa, entonces no me imputan nada? ¿O cometí otro delito? En su caso, ¿cuál? La puesta en peligro, doctor. No, El de daño de 183. claro, correcto. Acá a lo sumo un delito de daño. Porque ataqué el matarín, no puse en peligro a nadie, ni existía la posibilidad. Lo único que hice fue cometer un delito de daño. ¿Se entiende? Les quería hacer otra pregunta, esta vez de carácter personal y para todos aquellos que el día de mañana vean el video. Con sinceridad, queda muy mal si prende un cigarrillo, es indecoroso, No, doctor, por favor. como una falta de respeto. No, 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 para- para nada. ¿Seguro? No, no hay problema. Puedo Por favor. Gracias por dejarme continuar con el vicio. Simplemente para pasar un poco más el rato. El frío a veces me hace fumar un poco más, pero bueno, gracias entonces. Bueno, entonces tenemos elemento subjetivo del tipo.
elementos circunstanciales de tiempo implícitos dentro del tipo penal. Desde y hasta. Desde que comienza el incendio o hasta que culmina. O ya sea por extinción o por haberse consumido todo el objeto o el lugar encendido. Algunos, como Núñez, extienden, corren un poquitito el tiempo de inicio. Dice, no necesariamente desde que comienza el fuego, en el caso del incendio, ¿no? Sino desde que el autor tiene conocimiento de que se va a producir el desastre. Por ejemplo, alguien que trabaja en meteorología, que sabe que va a venir un tornado, tiene conocimiento previo, y entonces, ¿qué hace? Elimina esos materiales, instrumentos. Es una posición de Núñez que no me parece desacertada. Entonces, coloca el inicio del tiempo de comisión de este delito, no ya cuando comienza el estrago, sino cuando el autor de tiene conocimiento de que es inminente. Habla de inminencia, Núñez. Ahora bien, esta inundación, sumersión, en definitiva, el desastre puede ser natural, como le decía lo del tornado, o puede ser causado por la acción de la mano del hombre. Entonces me pregunto qué pasa con la autoría, punto C. Lo que puse ahí es que si nosotros nos preguntamos quién puede ser autor, ¿ustedes qué me van a responder? El que realiza la acción típica. Cualquier persona, ¿no es cierto? Pero nadie en particular. Pero tiene que ser una persona capaz. Sí, por supuesto. Acá cuando hablamos de autores en la parte especial, presumimos dos cosas. La capacidad penal, por supuesto, y también la antijuridicidad del hecho. Es decir, que no hay ninguna causal de justificación. Cuando decimos el que matare a otro, estamos hablando de que el autor es alguien capaz penalmente y que no mata ni en legítima defensa o por cualquier otra circunstancia receptada dentro de las eximentes o excusantes del artículo 34, ¿no? Pero en principio cualquiera puede ser autor. Mi pregunta es la siguiente. Vamos a suponer que se trata de un desastre causado o a causar. En el mismo ejemplo que les puse yo, cansado de la facultad, digo, la voy a prender fuego. Me tiene cansado, así que ahora van a tener calor. Espero lógicamente que no haya nadie en la facultad. Derramo un bidón de nafta, ¿sí? Primero descargo los extinguidores, corto los cables de teléfono para que no llamen a los bomberos, sabiendo que lo voy a hacer yo, o si ustedes lo quieren para hacerlo más fácil, comienzo a prender el fuego en el primer piso, comienza el fuego en planta baja, y voy subiendo las escaleras descargando los extinguidores. Se prende el fuego, abraza toda la facultad, toda la estructura de la facultad, nadie corrió peligro, no murió nadie, pero evidentemente puse en peligro los bienes de los linderos. ¿Se entiende el ejemplo? Prendí fuego, mientras iba prendiendo el fuego, iba descargando los extinguidores, cortando los cables de teléfono, etc. La pregunta es, ¿qué delito o delitos cometí? ¿Alguna idea cualquiera para comenzar a hablar? Y a desbrozar todo esto. Delito de daño y el 188, ¿puede ser? Más del daño. No. Fíjate que yo estoy diciendo que prendo fuego, un fuego de grandes proporciones, se quema toda la facultad y pongo en peligro los bienes. Un delito de peligro. El 186. Claro. Ahí sí, porque hubo un peligro común para los bienes.
No murió nadie, es cierto. No puse en peligro la vida de nadie. Pero estoy en el 186, inciso 1, como mínimo. ¿No es cierto? Sí. Claro, ya supera el daño. Estoy poniendo en peligro todo eso. Y este, más este en concurso real. Para mí no, porque se requiere que sea extraño al desastre. Bien. ¿Alguna otra opinión? Diferente. Ustedes van a agarrar los autores, lean a cualquiera y nadie dice nada o no se dice mucho acerca de esto. Por eso, aclaro, esto es también, creo, una particularidad propia, digamos, de la cátedra. ¿Qué estamos diciendo? En principio puede ser cualquier persona, sujeto activo indiferenciado, pero creemos que debe ser ajeno al desastre ocasionado. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué se aplica? El 186 y el 187. No, 187 no. Habíamos generado un peligro. El peligro se crea por el fuego, no por la caída del edificio de la facultad. Con respecto a este, no importa el 186, si quieren 187, pero este me interesa. ¿Concurre o no concurre? ¿Se entiende la hipótesis? Yo soy el autor del incendio. Y después, para impedir, con la idea de que nadie lo llegue a extinguir, descargo todos los extinguidores de la facultad. Y La por ahí no pregunta serías ajeno al desastre ocasionado. No, Entonces no se aplicaría este. no se aplicaría este. ¿Se entiende? ¿Por qué no se aplicaría este? Se lo deben estar preguntando los demás. ¿Cuál sería el fundamento? No me acuerdo quién dijo que no se aplicaría esto. ¿Alguna compañera por ahí? Porque el estrago ya estaba iniciado, digamos, No, externamente a él. no, es No una lo cuestión inició el autor. de carácter jurídico. Se las pongo con otro ejemplo quizá más fácil, ¿no? ¿Sería por la teoría de los actos posteriores copenados? Muy bien, se ve que están muy preparados. Perfecto. Ojo, es opinión personal, ¿eh? No sea cosa de después vayan a un libro. Si ustedes me dicen, mire, hay autores que lo consideran un concurso ideal entre el 188 y el 186, no hay problema. Por eso digo que es muy particular. Se los pongo un ejemplo, muy práctico. Me apodero de un televisor, de un domicilio ajeno, sin entrar al mismo, no importa. Me apodero de un televisor. Dispongo de él, voy caminando por la calle, tengo la posibilidad de vendérselo a uno, a otro, no me lo compran en mi barrio, y por ahí veo que llega el patrullero. El patrullero llegaba por otra cosa, no me importa. Entonces, para evitar que me descubran, agarro y lo tiro al arroyo que había ahí al lado. Advertida esta maniobra, bueno, viene la policía, me detiene. Reconozco el hecho. Digo, sí, la verdad, lo sustraje, me apoderé de él, mejor dicho, ilegítimamente, y después lo rompí, lo tiré. Viene el fiscal y me dice, bueno, doctor Taza, usted cometió 2 delitos. Hurto y daño. O robo y daño. ¿Están de acuerdo? No, hurto hurto o daño. No, no. No. ¿Por qué? Por esto de la teoría de los actos posteriores copenados, que en realidad más que una teoría que fue traída de Alemania, creo que es aplicable a todos los tipos penales. Es decir, cuando hay una pena entre un tipo penal cualquiera, está comprendiéndose ya todo lo que el autor hace con posterioridad. Es decir, una vez que se apoderó ilegítimamente de la cosa, que él es el dueño, el hecho de romperla no genera un nuevo delito, ya él tenía la disponibilidad. Es más, el hecho como tal ya está
precastigado, por decirlo de alguna manera, con la pena que tiene el robo. A lo sumo, el robo, el hurto. A lo sumo se le podrá aplicar un poco más del mínimo o más cerca del máximo, si se quiere, pero no genera un nuevo delito, porque ya está comprendido dentro del tipo penal todo lo que el ladrón puede hacer con la cosa hurtada. Ya se cumple el apoderamiento y el desapoderamiento, doctor. Exactamente, y ahí ya está penado. Por eso todos los actos posteriores ya están copenados con la figura básica. Una teoría de Maurach en Alemania, pero creo que es aplicable aquí. Por eso, en mi visión particular, entonces, autor de este delito solo puede ser quien es ajeno al incendio o al estrago causado. No es lo que dicen todos los libros de texto. Por eso quiero aclararlo. Pueden coincidir conmigo o no. No hay ningún problema con eso. Muy bien. Lógicamente, les quería decir esto, ¿no? Que cuando hablamos de la sustracción, si alguien sustrae cualquiera de estos objetos, instrumentos, los materiales, no necesariamente comete un delito de hurto, pero puede cometerlo. Y ahí sí podría haber un concurso delictivo. Por ejemplo, si yo me llevo el matafuego, esta vez me lo llevo a mi casa, dispongo de él, con la idea de paso, de que no sea usado en el momento circunstancial del momento, es decir, me llevo el extinguidor, lo sustraigo, lo quito a la esfera de custodia, pero además de eso me lo apodero, entonces ahí va a haber una conducta diferente que va a concurrir con este delito. No porque se trate de una sustracción de ese objeto, sino porque hay un apoderamiento posterior. ¿Entiende? Entonces, no confundamos sustracción con apoderamiento. Una cosa es quitarlo de la esfera de custodia, sustracción, y otra cosa es apoderarse, en donde ahí es probable que esta figura concurra como un hecho material diferente con la del hurto o robo, según el caso. Bien. ¿Se entiende lo que se quiere castigar en el 188 en ambos párrafos? Sí. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Pasamos al 189. Esto es muy sencillo, ya tenemos un tipo culposo, ¿no? Esperen que se los leo para aquellos que no lo tienen a mano. Muy fácil. Será reprimido con prisión 189. De 1 mes a 1 año, el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos, como puede ser la explosión, la inundación, la sumersión o varamiento de nave, el derrumbe de un edificio, etc. Son los estragos previstos en este capítulo. Ahora bien, si el hecho u omisión culpable pusiera en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta 5 años. Esta pena es compatible con la que figura en los homicidios culposos, lógicamente, porque se produce la muerte. Por ahí, en lo personal, no me gusta mucho equiparar el peligro de muerte a muerte. Creo que tendría que haber una diferencia punitiva más severa a favor de esta última. Pero bueno, ya estaríamos discutiendo ciertos detalles, porque tenemos también un amplio abanico de 1 mes a 5 años de prisión, con lo cual le da margen al juez, en el caso de peligro de muerte, no de muerte, de aplicar una pena más cerca del mínimo, ¿no? Creo que no vale la pena tratar en profundidad esto, porque si la estructura es igual en todos los tipos culposos de nuestro Código Penal, sabemos lo que es la imprudencia, la negligencia, la impericia en el arte o profesión,
En fin, lo que fuera. Caso típico, aquella persona que deja encendida la plancha y se va a trabajar. Después de un tiempo se recalienta, se genera una chispa y produce un fuego de grandes proporciones que genera un peligro común para los bienes. Ese sujeto tendrá una pena de 1 mes a 1 año. Ahora, si puso en peligro la vida de alguien o causó la muerte de alguien, no estamos hablando de un homicidio culposo, sino estamos hablando de un estrago culposo. Y se aplicará el segundo párrafo con la misma penalidad, es verdad, pero técnicamente corresponde aplicar esta figura. En el ejemplo que les di, y al igual que en todos los demás, siempre hay que hacer referencia a la conducta dolosa a que se refiere el hecho, para describírsela. Porque esta es genérica, ¿no? Acá estamos hablando de un estrago culposo, pero no sabemos qué tipo de estrago culposo. Entonces al imputado le tenemos que decir, en el ejemplo que les di, señor, usted cometió el delito del 189 en función del artículo 186, inciso primero, en su modalidad de incendio. ¿Se entiende? Vamos a suponer que lo que hubiera causado es otro estrago. Por ejemplo, el derrumbe de un edificio. Es un arquitecto que no tenía muy bien las medidas, no constató la medida del edificio, ni la naturaleza del suelo. Vamos a suponer que construyó un edificio arriba de un pantano, por suerte, antes de que se habitara, el edificio se derrumba y pone en riesgo otros bienes existentes en la zona. No causa la muerte de nadie, ni puso en peligro la muerte de nadie. Técnicamente, ¿qué delito cometió ese sujeto? De acuerdo a lo que dije anteriormente, ¿no? ¿Ya se fueron? ¿O están por ahí? El 189 en Sí. función del 187. Perfecto, no hay ninguna duda. Es decir, le indico la norma a la cual se refiere el hecho del 189. La pena que le vamos a aplicar es la del 189, pero en función del hecho descrito en el 187, bajo la modalidad de derrumbe de un edificio. ¿Se entiende, no? Siempre hay que hacer referencia al tipo doloso. Esto es una cuestión más de imputación, más vinculada al aspecto procesal penal, pero me parece que es importante destacar. Porque si a ustedes le dicen mañana, mire, lo detengo porque usted cometió un estrago culposo, y usted me va a preguntar cuál. ¿El del 186, el del 1, el del 2, el del 3, el del 187? Por favor, indíqueme a qué se refiere. Deme alguna mayor precisión. Entonces Abregón tiene razón. Es el 189, en este último ejemplo, en función del artículo 187, en la modalidad de derrumbe de edificio por imprudencia o negligencia. El delito consiste en causar un incendio u otros estragos. Fíjense la redacción. Causar un incendio u otros estragos. No es poner en peligro, no. Acá se castiga al que causa un incendio o un estrago porque fue imprudente o fue negligente. Y les dije que había que referirlo a la tipicidad dolosa, poniendo estos ejemplos. ¿Existiría la posibilidad de que esta forma culposa se refiera a alguna de las conductas del 188? Es decir, el 188, primer párrafo, segundo párrafo, ¿pueden cometerse culposamente por imprudencia o negligencia?
No ¿Se por el puede? elemento distinto del tipo, el dolo. ¿Cómo? No por el elemento subjetivo distinto del dolo, el tipo. Bueno, se lo voy a complicar un poco. ¿Puede el primer párrafo cometerse del 188, ¿no? Por imprudencia o negligencia, ¿puede alguien Y no porque no hacer... está previsto. Y los culposos no son números clausus. Sí. ¿Y por qué no está previsto? Digo, ¿de dónde surge que no esté previsto? Porque el autor debe ser diferente No, al que causó el estrago. Porque en No. el 188 no se está causando un estrago, ajá. sino que ¿Y acá cuál es se el está... delito? Acá el delito es verdad lo que están diciendo ustedes. Lo que quiero significar con esto es que únicamente están contemplados como conductas culposas las causaciones de estragos, incendios u otros estragos. No la puesta en peligro, aunque sea culposa, de un dique. ¿Se entiende? No el impedimento de extinción porque me choqué, no tomé los debidos cuidados y descargué el extinguidor. No. Pero ¿de dónde surge eso que era mi pregunta? De la letra de la ley. El delito es causar un incendio o otro estrago. En el 188, ni en el primero ni en el segundo párrafo, se hace mención a causar incendio o un estrago. Solo lo contienen el 186 y el 187. Conclusión, culposo no es ninguna de las dos posibilidades delictivas del 188. ¿Por qué? Porque no está previsto. Porque la letra de la ley no lo abarca. Creo que lo entendieron, porque algunos ya estaban al tanto del funcionamiento. ¿Alguna duda? No. Muy bien. ¿Están muy cansados? Tenemos 10 minutos. Vamos a hacer una pequeña... Voy a respetar el horario por aquellos que tienen que... ¿Se suspendieron las clases al final en la facultad? No sé si La algunos... mayoría están siendo virtuales, creo. Ajá. Pero no hay una resolución académica, digamos. Todavía no. No. ¿Alguno tiene alguna materia, tiene que ir a la facultad a las 6:30? No. No. ¿No? No, estaba obligaciones, pero se hace virtual al final también. Ah, bien, pero igual tienen clase virtual a las 6:30. Bueno, Sí, sí. no sé si empieza a 6:30, 6:20. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña presentación, vamos a ver si podemos ver el primer párrafo. Miren lo que es el primer párrafo del artículo 189 bis. Les decía la otra vez que originariamente el código terminaba en el artículo anterior, el primer capítulo, ¿no? Era incendio y otros estragos, y terminaba en el 189. Lógicamente el bis implica que se agregó con posterioridad. Que con el Bueno. fin de... Sí, no tenía esta redacción tampoco, era una, digamos, de sus orígenes se remontan a la ley 20642, una época conflictiva en Argentina, 20642 del año 74, todas las leyes 20.000, todas no, pero gran parte de las leyes que llevan el número 20.000 son del año 74. Lo vamos a ver también con la ley 20429 de armas, el decreto reglamentario 395 de las armas, que es del año 75, la vieja ley 20840 de seguridad nacional, fíjense, todos en la misma época, ¿no? Época muy convulsionada que hizo el legislador, tomó apenas una conducta que estaba en el título siguiente, bien jurídico, de naturaleza menor, si se quiere, casi contravencional, dice Soler, que son los delitos contra el orden público, ¿no? En donde encontramos la instigación a cometer delitos, la asociación ilícita, la incitación a la violencia colectiva, la intimidación pública,
la apología de delito. Y son conductas menores que no requieren de ningún tipo de resultado, que son figuras de peligro, normalmente de peligro abstracto. Todas estaban incluidas dentro del título octavo, del siguiente, en los artículos 209 en adelante. Pero bueno, dada, como hemos hablado tantas veces, que en nuestro país, en este caso dada la particular situación histórica, política, el legislador, como siempre en todas las épocas, no solamente actuales, sino históricas, cree que modificando el Código Penal se van a solucionar los problemas, o los van a amortiguar de alguna manera, si se me permite la expresión. ¿Qué hace? Traslada esa conducta a un artículo 189 bis, que tenía que ver, más que nada, en su primera parte, que se ha mantenido, con la fabricación o tenencia de material explosivo. Por darle una síntesis, una denominación, un nomen iuris a esta figura. La del inciso primero, párrafo primero, del artículo 189 bis del Código Penal. De su lectura, ustedes se van a dar cuenta cuál era el objetivo del legislador. Luego se fue modificando el texto, se fue modificando la penalidad también, se incorporó la tenencia de armas, que antes era una mera infracción de carácter administrativo, eso ya en el inciso 2, estoy hablando del articulado en general, hasta que culmina con un movimiento social, si quieren, que termina con esta reforma al 189 bis, que se la conoció con el nombre de reforma Bloomberg. Trataba el caso de, en aquel momento, al final, después no sé si terminó siendo exacto o no, un supuesto ingeniero quien sufrió el secuestro extorsivo de su hijo y su posterior asesinato, Axel Bloomberg, lo que dio lugar a una gran reforma al Código Penal, entre ellos el artículo 142 bis, el 170, el secuestro extorsivo, la privación coactiva de libertad, la modificación a la parte general en el artículo 41, el artículo 50 con la posibilidad de aplicar, el artículo 55 con la posibilidad de aplicar hasta 50 años de prisión en los casos de concurso real. Pero bueno, en lo que aquí interesa, se modifica toda la estructura de este articulado, y no siempre con una buena pluma, generando estas vaguedades de expresiones típicas dentro de una figura delictiva que a su vez traen no solo confusión, sino incertidumbre, inseguridad jurídica, etc. Bueno, veamos rápidamente, muy rápidamente, no lo voy a cansar, el primer párrafo. Dice, presten atención, porque prestando atención a la letra sacamos muchísimas conclusiones. El que con el fin de, ya se están dando cuenta a dónde apunto, ¿no? ¿O no? El que con el A un fin... elemento subjetivo del Sí, título. sí. Exacto, muy bien. El que con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos, no se entiende, pero bueno, adquiriere, fabricare, suministrare, sustrajere o tuviere en su poder, esto es tenencia simple, tuviera en su poder bombas, materiales o aparatos capaces de liberar energía nuclear, materiales radiactivos o sustancias nucleares o sus desechos, isótopos radioactivos, materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o biológicamente peligrosos, o sustancias o materiales destinados a su preparación, a la preparación de todos los anteriores, será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 15 años. Un poco extenso, ¿no?
Bueno, Medio extraño. medio extraño, sí, pero evidentemente acá se dan cuenta de lo que se quería castigar. Fíjese que dice el que tuviera en su poder bomba o material inflamable. En aquella época, ¿qué era lo que se fabricaba, se tenía con la idea de causar incendios? Las Molotov, famosas Molotov. Claro, correcto. Con la reforma se le agregó el que tuviera en su poder material radiactivo, sustancia nuclear, está bien, o sus desechos, isótopos radiactivos. ¿Alguno tiene un isótopo radiactivo por ahí? No, ¿no? ¿Una bomba nuclear? ¿Qué será un isótopo radioactivo? Ahí después aclaramos un poco. No importa, no es necesario conocerlos todos de memoria, pero da una idea de lo que se quiere castigar. ¿Cuáles son las características? Ustedes muy bien se dieron cuenta inmediatamente de que hay una ultrafinalidad, si la quieren llamar, más correctamente elemento subjetivo del tipo distinto del dolo, de carácter subjetivo, que el sujeto tiene una finalidad. En este caso, dos, cualquiera de las dos, ya sea, no dice cometer delitos, sino contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común, con lo cual da mayor amplitud. Es decir, para que intervenga no solo como autor, sino también como partícipe. Pero bien podría decir el que con el fin de cometer un delito contra la seguridad común. Esa puede ser una de las finalidades. O la otra es el que con el fin de causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos. Ahí les aclaro yo, ¿no? Claro, ¿qué máquina? Una máquina de tejer, una máquina de coser, una máquina expendedora de boletos. No, hay que leerla en los términos de la 20840, que fue derogada. Igual a ustedes les va a quedar alguna reminiscencia por el artículo 175, inciso sexto, que tiene que ver en el Código Penal con el hecho de sabotaje, sabotaje industrial. Tenía que ver con aquellos suministros de bienes de uso común, fundamentalmente vinculado a la energía, electricidad. ¿Cuál era el objetivo de aquellos que estaban luchando contra el régimen primero democrático, luego militar? ¿Cuál era el objetivo? Generar este tipo o causar esta clase de resultados, y por lo tanto atacaban las antenas de transmisión o de energética o de suministros de bienes de uso colectivo que abastecen a una población o a una parte de la población. Ese era el objetivo de la norma, ¿se entiende? Era castigar a aquel que tenía en su poder o fabricaba o suministraba o adquiría esta clase de bienes con la intención de cometer delitos contra la seguridad, como uno causar daños en ese tipo de máquinas o instalaciones o en aquellas que tuvieran por finalidad elaborar productos de suministro para toda una colectividad o parte de esta. Ese es el sentido de la norma. Pero fíjense que dentro de los materiales que se pueden tener, ahí yo más o menos se los describo en el punto D, está el material inflamable. ¿Lo llegan a ver? Hay un tipo penal complejo alternativo compuesto por adquiriere, fabricare, suministrare, sustrajere, otra vez, acá vamos a hacer la misma diferencia con el apoderamiento, no necesariamente hay un hurto, o tuviera en su poder, es decir, tenencia de material inflamable con el fin de cometer un delito contra la seguridad común. ¿Para qué alguien tendría material inflamable? Como por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál me podrían decir? ¿Cuál es el material inflamable? Por naturaleza. Petróleo. Nafta. Muy bien, sí, claro, los derivados del petróleo, nafta, queroseno. ¿Qué delito contra la seguridad va a cometer el que tiene esa finalidad, no? Lógicamente. Una molotov. No, vamos a Fabricación suponer de... que yo tengo en mi casa 50 litros de queroseno. No tengo estufa queroseno, no me dedico a esto, me detienen y me dicen, señor doctor Taza, usted tiene en su poder material inflamable. Bueno, la verdad me atraparon.
Es Mi para el finalidad asado. era prender fuego a la facultad. Es decir, cometer un delito contra la seguridad común como es el incendio. ¿No? ¿Se entiende? Bien. Bueno, doctor Taza, usted tiene una pena, entonces, ¿qué pena me dan? Tenencia Por de... tener el material inflamable con el fin de cometer un delito de incendio, que es un delito contra la seguridad común. ¿Qué pena me van a dar? ¿Qué dice el artículo? ¿Cuánto tiene de pena? De 5 a 15. De 5 a 15. Entonces yo le digo a la policía, esto es un acto preparatorio. Le digo, mire, señor policía, le pido un favor, me da un segundito, echo un poquitito de nafta en la puerta de la facultad, agarro un fósforo, pero le juro que después no lo prendo. Así me procesan por tentativa de incendio, que en el artículo 186, inciso primero, ¿qué pena tiene? El 186.1. De 3 a 10 años. Claro, imagínense con la tentativa, una reducción importante. Y prendo fueguito. Acá tenemos un acto preparatorio que está castigado con mayor pena que el delito consumado que pretendía cometer. Qué loco. Quedó pegado todo esto. Quedó pegado de una época que tal vez justificaba, digamos, el exceso punitivo, por lo que quieran, no sé si justificaba o no, pero bueno, eventualmente lo podría justificar por la situación social, histórica. Pero hoy tenemos una dicotomía importantísima en cuanto al quantum de pena. No sé si han visto el paper este, si han podido ir copiar, simplemente para tener una idea de cuáles son esos elementos, porque me estoy fijando la hora y me sobrepasé un poco. Ustedes también tienen derecho a tomarse 5 o 10 minutos antes de la próxima materia. Así que mi idea es terminar acá y continuar el lunes que viene, esta vez nuevamente vía Zoom, no sé si voy a estar yo, porque alguno de los profesores me había pedido el horario para terminar con un tema, realmente todavía no lo tenemos arreglado, pero bueno, si no es el lunes que viene, el jueves ya continuamos con este 189 bis, que es importante o práctico desde el punto de vista más que nada después del inciso segundo, con la tenencia de armas y la aportación de armas de fuego. Vamos a hacer la diferencia entre una conducta y otra, vamos a ver también las penalidades previstas, nos vamos a encontrar con la particularidad de que la aportación de armas de fuego, de guerra, se dividen en de uso civil o de uso civil condicional, también llamada de guerra vulgarmente, tiene una pena de 3 años y 6 meses de prisión y un máximo de 8 años y 6 meses de prisión. Cosa rara, ya vamos a explicar por qué. Esto tiene que ver con esta reforma llamada Bloomberg, ¿no? Y después vamos a hablar de otras particularidades que tiene el tipo, que es muy largo. Pero Contra no lo mal dicho. ¿Perdón? No, me iba a adelantar, mejor no me meto. Me iba a meter la pesada. Los van a matar los que tienen que... Sí, 5 sí. minutos para tomar un café y entrar a otra aula virtual. Pero si pudieron copiar esto, tomar algunos datos, igual en todos lados está, en el blog se encuentra. Hemos subido creo que casi todo el material al campus, así que lo pueden ver de ahí. Igual vamos a volver sobre esto, la clase que viene, ¿sí? Pero mi idea es continuar porque si no, no llegamos ni al 20% de lo que tenemos que ver. Bien, si no hay una pregunta puntual, dejamos aquí y nos vemos en algún momento, virtualmente o presencialmente. Ojalá, porque esto es muy cansador y medio aburrido. Muchas gracias. Ay, perdón, que recién, como cuando comparto pantalla no veo el chat. Y ahora estoy viendo el chat. La fecha de parcial estamos tratando de modificarla, pero cada vez que hay un inconveniente a solucionar, aparece otro inconveniente, como en este caso el tema del gas, el consejo académico ocupándose. Así que vamos a esperar a ver qué se resuelve con esto, para ver
mi idea es correrla un poco la fecha, porque no tenemos tiempo de nada, en la medida que a ustedes no los comprometa tampoco. Acá me han ido contestando, perdón, no, recién ahora lo veo, porque cuando comparto pantalla no lo puedo ver. Pero bueno, más o menos todo lo que fuimos hablando y no tiene sentido ocuparse ahora. No los quiero interrumpir más, que ya estamos en I-22. Nos vemos la clase que viene, virtualmente o personalmente, ¿sí? Bueno, muchas Gracias. 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 Saludos Gracias, para Rafael. todos. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias.